Resulta que allí hay un sitio que se llama La Selva. Aquello pertenece a la diócesis de Toledo y también se llama La Manchuela. Y también hay un sitio enfrente del castillo, a pocos kilómetros, que es donde debió ser la batalla, en declive, que se llama la Atalaya de Montiel. Por eso el muy cauto canciller Ayala no dice más que Montiel. Y no dice si fue en La Mancha o si fue en Badajoz, o dónde, porque el rey había ido hasta la frontera de Portugal para seguir la ruta del Camino de la Plata, que que era de los romanos y que se ha usado tantas veces. Y él tenía que ir hacia arriba para esperar a los refuerzos de las tropas que le bajaban de Zamora y de Galicia. Entonces él se quedó en Alcántara, y de Alcántara, que debió ser donde le mandaron aviso a Trastámara a alguien que le delató, él fue a refugiarse hasta tomar a ver si le llegaba a Martín López de Córdoba, a la Puebla de Alcocer. Pero la batalla debió ser en Badajoz, en la Atalaya de Montiel. Y por eso estuvo 40 y tantos años enterrado allí. Porque no se habla de ningún traslado. ¿Por qué no se habla de ningún traslado? Porque no lo hubo. Porque murió allí, directamente. Entonces, cuando lo pidió la nieta, le dieron los huesos del rey. ¿No le tenían ya manía a los Trastámara? Porque quizá en la corte estaba más diluido, pero en el terruño de Badajoz, que había sido tan leal al rey toda la vida, para muchos de nosotros lo que debió pasar es que no se debieron fiar. Y le dieron, bueno, como con él murieron varios soldados, incluso algunos ingleses voluntarios, pues probablemente le dieron lo que quisieron. Porque allí hay una iglesita en donde un chico, durante la guerra, de la parte republicana, habían hecho en esa iglesita, que es muy curiosa porque está almenada como un castillo. Tenía, hasta la guerra civil, un retablo más grande que la iglesia casi, que había dado el rey. Y parece como si hubiera indicios de que ese retablo marcase algo de esa iglesia muy importante. La cuestión es que el conde de Motrico, después de estar nosotros en Sevilla, porque salió en el periódico y él escribió un artículo contestando, diciendo que lo dudaba, que fueran los restos del rey. Entonces le llamó un señor y le dijo, mire, si quiere usted, yo le cuento la historia como pasó, lo que sé y lo que he visto. Y se presentó una persona que, según José María Areilza, pues era muy educado, muy culto. Entonces él le contó, estábamos un batallón republicano y habíamos entrado en esa iglesia y allí teníamos un almacén de trigo. Y se oían ruidos y como no sabíamos si eran ratas, si era alguien, no sé qué, me dijeron, vigila, a ver. Y entonces se nos ocurrió, porque entonces el suelo era el primitivo, levantar una losa muy vieja. Y vimos unos escalones muy negros y muy antiguos. Y bajé con un hachón y vi 2 ataúdes. Y uno de ellos tenía una espada y una coronita de metal y una cartela, que las cartelas se usaban mucho en esos, que ponía el rey don Pedro. Claro, dice, y el otro era de mujer, pero ya no me acuerdo. Los 2 fueron a la Puebla de Alcocer. Hablaron con el cura párroco, que vive, y con el que soy amiga ya, y estamos en contacto. El retablo maravilloso se había quemado en la guerra civil y habían enlosado el suelo de grés. Y no se veía ni una lápida ni nada. Entonces empezaron a picar aquí y acullá y no daban con los escalones y con la fosa. Entonces el marido de Merche y un grupo de los Castilla, pues, y el alcalde, que ahora ya no está, ahora hay otra alcaldesa, pues hicieron un esfuerzo y llevaron un georradar. Y pasaron, porque todo el pueblo está hueco de pasadizos, pero la cuestión es que dieron con un sitio dentro de la capilla que era de 4 metros por 4, más o menos donde había dicho este chico Morelo. Lo que pasa es que la penetración del aparato era corta y no se pudo saber la profundidad. Y el párroco actual no dejó picar. Entonces ahora hace falta esperar que... Yo rezo porque no se me muera el párroco don Jesús Cuesta, porque él ya nos habló y nos dijo, sí, hay que... porque yo he visto cartas de Areilza, que estaba tan convencido, tiene un cartapacio así, don Jesús, dice, siga usted cavando hasta encontrarlo.
Le he visto muchas veces a don Jesús, al párroco, y le decía, pero ¿usted cree que este señor, que ya se ha muerto también, quería publicidad para él o hacerse el importante o algo? Me decía, no, en absoluto. Era muy modesto, era un funcionario de la administración de Extremadura y no quería nada para eso. Él estaba desesperado porque no se acordaba el sitio exacto donde él había levantado la losa, pero eso es natural. Bueno, levantó el ataúd, levantó la tapa con la espada y vio unos restos con unos trapos viejos y los de arriba le preguntaron, ¿pero qué ves? ¿Qué hay? Dijo, 2 muertos. Como estaban en plena guerra le dijeron, pues sube. Y subió y volvió a echar la tapa. Pero yo creo a este chico, porque le cree el párroco y porque le creyó sobre todo don José María Areiza, que era muy inteligente. Hay que resaltar 2 cosas importantes. La traición siempre ha sido un delito, el peor. Entonces, como al rey le traicionaban tanto, en los primeros años no ajustició por su voluntad, porque hubo 2 muertes, pero dictadas, una por su madre y otra por Alburquerque. Pero cuando le traicionaron todos de verdad y se unieron la nobleza, sus hermanos y Alburquerque y todos contra él, ahí luego cuando ganó la guerra esa, la primera guerra, y empezó a ejecutar a gente. Hombre, yo no es que sea como don Juan Tenorio en la Hostería del Laurel, que saque una lista de muertos, como don Juan Tenorio, y don Luis Mejía otra lista de muertos. Porque claro, la vida humana, aunque solamente sea una, ya es demasiado grave. Pues quizá don Pedro matara a más de 100 hombres, todos nobles. Pero es que Trastámara en un día masacró a 1.200 personas por ser judíos, nada más. Mujeres, ancianos, niños, de todo. En Toledo. ¿Por qué? Porque el rey los protegía. Y porque no lo soportaban. Porque eran leales al rey. En Miranda de Ebro lo repitió, en menor escala porque no tenía tiempo, porque eran vísperas de la batalla, pero lo repitió. Si vamos a juntar las muertes como en la Hostería del Laurel, mató más Trastámara, porque solamente en esos 2 días mataría a cerca de 2.000 personas, y eso es mucho, ¿eh? Eso es un holocausto. Yo creo que sería importante abrir una rueda de preguntas. ¿Tú crees que el rey, don Juan Carlos, podría sacar alguna conclusión de la experiencia de don Pedro? No lo sé. No, Trastámara quiso hacer desaparecer, como si no hubiera existido esos 19 años. Entonces, claro, la gente que tenía un privilegio otorgado por el rey don Pedro, o algún documento del rey don Pedro, se guardaban muy mucho de enseñarlo, porque si lo enseñaban pasaban por trastamaristas, con lo cual se jugaban el cuello. Y por otra parte no servía de nada, porque estaba anulado.